Pues arrancamos ya esta generación euro, penúltima de la semana, jueves 4 de enero de 2023. Y tenemos, como siempre, a los mejores. Doctor en Derecho y doctor en Economía, don Julián Salcedo. Muy buenos días y feliz año. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Eurico. Pues nada, estupendo. Arrancando muy bien el año, con lluvia, que la lluvia siempre es sinónimo de riqueza o anticipa riqueza. O sea que, bueno, a ver cuánto nos dura. Ojalá, ojalá nos dure. Oye, Julián, a la hora en la que estaba grabando ayer Generación Euro, no los había visto todavía porque ayer grabé muy temprano, pero hoy podemos comentar, porque sigue siendo perfectamente vigente, largo y tendido las cifras, los datos de paro que nos arrojan instancias oficiales que hicieron, bueno, pues ir pregonando por las esquinas el optimismo gubernamental a la vicepresidenta segunda. Casi se abrió la camisa, valga, perdónenme ustedes, en fin, el símil de gozo, de gusto, de satisfacción, gracias a Dios para todos, no lo hizo, pero son unos datos de empleo que cada vez que salen, pues ya sea usted mismo, José Ramón Riera, Daniel Lacalle, siempre alertamos sobre lo mismo. Tienen trampa, no son cifras reales, son estadísticas que están absolutamente cocinadas, por no decir con perdón, marraneadas y manipuladas por el gobierno. Ilústrenos de nuevo, don Julián, que predicar en el desierto, decían, sermón perdido, pues nosotros seguiremos predicando hasta que podamos convencer por lo menos a algún justo. Bueno, yo creo que efectivamente, en primer lugar, los datos positivos, aunque sea un positivismo muy moderado, pues siempre deben ser reconocidos, ¿no? Yo creo que el hecho de que se haya creado mínimamente 27.000 empleos en el mes de diciembre es uno de los datos más bajos desde hace 8 o 10 años, por tanto, en el mes de diciembre, que es un mes tradicionalmente muy bueno para la creación de empleo, porque como todos sabemos, pues las navidades, las rebajas, todo esto pues estimula mucho el consumo y por tanto es un mes normal de creación de empleo estacional, porque se crea empleo en el mes de diciembre, hacia el 10-15 de diciembre y aguanta hasta el 10-15 de enero, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso se ha creado empleo, pero se ha creado mucho menos, repito, de los años anteriores y también mucho menos del que se pensaba. Y fijaros que, a pesar de que la impresión que tenemos todos cuando salimos a la calle es que todos los restaurantes, todas las terrazas, todos los bares están llenos, pues sin embargo, curiosamente, una de las actividades en la que se ha creado mucho menos empleo del previsto en el mes de diciembre ha sido en la hostelería, ¿verdad? Lo cual es un mal síntoma, porque efectivamente en este mes de diciembre no solo somos los españoles los que consumimos, sino que sabemos que hay un montón de visitantes, turistas, que vienen a España, o bien sea a los puntos de la costa, o bien sea a las grandes ciudades, o las ciudades, digamos, con atractivo turístico, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etcétera, pues han debido venir, y digo han debido porque no tenemos el dato estadístico, en menor proporción que lo que se pensaba, porque digo se ha creado menos empleo. Pero efectivamente los datos son agridulces. ¿Ha disminuido algo el desempleo? Sí, pero se ha creado mucho menos empleo del previsto. ¿Se han suscrito muchos nuevos contratos? Sí, una barbaridad, pero son contratos que duran cada vez menos, ¿no? Entonces esto pone de manifiesto que aunque el gobierno hace siempre hincapié en que la reforma laboral que acometieron ha incentivado la creación de empleo indefinido, etcétera. Sí, 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 se firman muchos contratos indefinidos, pero cuya duración no es ni mucho menos indefinida. Luego, al final, duran semanas, días y no me atrevo a decir meses porque no llegan, ¿no? Hay un dato que tal vez ha pasado desapercibido y es que en estos contratos que se han firmado en el mes de diciembre, solamente el 40,5% para ser exacto, han sido realmente indefinidos. Indefinidos a jornada completa. Porque es lo que hay que tener en cuenta. Claro, dices, no, es que hemos firmado 600.000 contratos. Sí, sí, está muy bien. Pero a jornada completa, es decir, trabajando por lo menos las 8 horas de rigor, ¿cuántos? Pues solo el 40,5%. El resto o son contratos fijos discontinuos o son contratos a jornada parcial. ¿Está muy bien? Sí, porque alguien ha encontrado empleo, ¿no? Pero es un empleo, tenemos que aceptarlo, que es en precario, ¿no? Porque claro, al final, el que tiene un contrato aparentemente indefinido
pero es fijo discontinuo, lo cual significa que va a trabajar 2 semanas o 3 semanas entre diciembre y enero y luego se vuelve a quedar sin trabajo, pues ese en realidad no tiene un contrato estable. Y tampoco con los que tienen un contrato a jornada parcial, porque claro, la jornada parcial lo que lleva implícito es una remuneración también proporcional al tiempo trabajado. Luego, cuando nos quejamos de que la retribución de los trabajadores españoles es insuficiente para tener un nivel de vida, digamos, digno, claro, el primer factor es si usted no trabaja 8 horas, como mínimo, que es la jornada laboral completa, o 7,5, las que fueran, ¿no? Es imposible que tenga un salario también completo, ¿no? Y luego el dato del número total de desempleados, pues también está maquillado, como tú creo que apuntabas, ¿no? Sí. Porque la cifra oficial son 2.707.000 parados, pero se estima que aproximadamente puede haber unos 650.000, digamos, no ocupados. ¿Son desempleados en sentido estricto? Para el Servicio Estatal de Empleo, para el SEPE, no, pero no trabajan, están en búsqueda activa de empleo, etcétera. Por tanto, a efectos, digamos, vulgares, son parados. Si sumáramos a los 2.707 los 650.000, pues estaríamos por encima de los 3,300.000 parados, ¿no? No es una buena cifra. Y sobre todo, Eurico, para terminar esta primera pregunta tuya, yo lo que creo es que el dato de diciembre lo que nos anticipa es un mal año de contratación en 2024. Yo creo que el primer trimestre de 2024 todavía aguantará, digamos, eso que llama vientos de cola, el tirón, lo que nos empuja, ¿no? Y por tanto, se seguirá creando empleo. A partir del mes de abril, yo creo que notaremos una bajada significativa de la creación de empleo. Eso siempre que no se produzcan o no se mantengan estas circunstancias extraordinarias como es ahora mismo el conflicto que hay en la zona del Mar Rojo, ¿no? Que sabemos que está teniendo un primer efecto, ya no solo que encarece el coste del transporte, sino que retrasa la llegada de las mercancías, lo cual significa que las cadenas de producción de las empresas se ven desabastecidas. Eso significa una producción menor. Si hay menor producción, habrá menor contratación o habrá más despidos. Oye, explícame, yo creo que contigo nunca he abordado este asunto en profundidad, ese desajuste que parece ya una enfermedad crónica de la economía española, del mercado laboral, por supuesto, entre la oferta y la demanda laborales. Quiero decir, hay, bueno, pues muchísimo paro, pero hay puestos altísimamente incluso cualificados en grandes compañías que quedan vacantes, quedan por cubrir por falta de, bueno, porque no encuentran candidatos. Y no encuentran candidatos porque, a pesar de que técnicamente, ayer lo comentábamos, no sé si era con Marcos o hablando de otra cosa, de que salen profesionales muy bien preparados en ingenierías, bueno, pues en temas que tienen que ver con el software, también en el campo de la medicina, de la biología, de la investigación, pero bueno, pues hay puestos, digo, de altísima cualificación que carecen de profesionales suficientes para ser cubiertos en España. Ese desajuste, y aquí hemos metido también un tercer elemento, que es el sistema educativo, estamos condenados a que siga siendo así durante muchos años, Julián, más en un mundo cambiante en el que, ya sé que casi resulta un tópico, pero el chico que empieza hoy a estudiar un grado universitario, si fuera el caso, digo, dentro de 5 años pues va a tener a su disposición o se van a crear no menos del 50% de funciones laborales o de puestos de trabajo que 5 años antes, es decir, a día de hoy, no existen. ¿Llegará algún momento en el que puedan llegar a ajustarse esa oferta y esa demanda? Bueno, yo creo que ese es un reto que tiene la economía española o el mundo de la empresa en España por delante, que lleva mucho tiempo con este desfase, como tú lo has denominado, y que yo creo que no va a ser fácil que consiga ajustarse. Me voy a explicar, ¿no? Siempre hablamos de que tenemos la generación más preparada de la historia, ¿verdad? Yo también lo creo. Yo creo que teóricamente, y digo teóricamente, si juntamos al número de jóvenes que son universitarios, con una titulación universitaria, incluso con una titulación de posgrado universitaria, pues efectivamente pues estamos en uno de los niveles
en el nivel más alto de la historia, ¿no? Yo puedo opinar, no digo que tenga razón, pero puedo dar una opinión en cierto modo cualificada por dos razones, ¿no? La primera, porque como sabes, soy profesor en una universidad, en la Universidad Complutense de Madrid, además de los últimos cursos, de cuarto si es un grado o de quinto si es un doble grado. También lo soy de posgrado en algún máster universitario de la Complutense y otras universidades. Y luego además tengo dos hijos que uno acaba de graduarse y está trabajando en prácticas y haciendo un máster, como ya casi es obligado, por supuesto, y otra hija que se va a graduar porque es un doble grado ahora, ¿no? Entonces tengo esa doble perspectiva, como padre y como profesor. ¿Hay muchos universitarios? Sí. ¿Les damos una buena formación? Lo intentamos. Yo aseguro que lo intento transmitir mis conocimientos y mi experiencia. ¿Significa eso que los estudiantes que tenemos absorben todo lo que les explicamos y están cualificados realmente para salir al entorno laboral? La respuesta es no. La respuesta es no. Y eso es una brecha muy grande que existe entre el mundo de la universidad y el mundo de la empresa. No solo de la universidad, también podríamos aquí referirnos digamos, a la formación profesional, a la FP, digamos, la más cualificada, la técnica, la de segundo grado, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, que por ejemplo la FP sí que forma profesionales realmente con un sentido mucho más práctico, ¿no? Pero claro, los puestos que se reservan a estos estudiantes de FP de segundo grado, pues realmente no son los mejor remunerados. Y luego, los estudiantes universitarios que se pasan al menos 4 o 5 años en la universidad, prácticamente un máster es obligado, otro año, año y medio, ya estamos en 6 y medio, y están listos para salir al mundo del trabajo, pues resulta que es que el primer choque con el que se encuentran es que los contratos que les hacen son contratos, digamos, basura, ¿no? ¿Basura qué significa? Pues son contratos, o si no en prácticas, aunque sean indefinidos, son contratos por lo menos con un salario muy bajito. Todos ellos, mis propios hijos, hablan de que una esperanza de un salario en el entorno de los 25.000 euros anuales, ¿no? Que yo también te diré que a lo mejor no está nada mal para alguien que sale y no va a aportar mucho a la empresa en la que se incorpora. Lo primero que tiene que hacer es aprender. También defiendo a la empresa, porque la empresa sabe que contratar a un recién graduado sin experiencia tiene un coste adicional porque hay que enseñarle, con el añadido de que cuando ha aprendido, en muchos casos, ya tiene una mínima cualificación y alguien le ofrece un puesto de trabajo en otro sitio y se marcha, con lo cual es muy difícil retenerlo. Pero repito, una cosa es la teoría, la generación más preparada de la historia, es verdad, todos manejan fenomenal, digamos, la tecnología, la informática, el Word, el Excel, el no sé qué, todas estas herramientas que son fundamentales. Todos hablan por lo menos un idioma adicional, que es en inglés y en algunos casos dos, ¿no? Pero cuando llegan al mundo de la empresa se encuentran con un gran desconocido, ¿no? Yo creo, llevo mucho tiempo defendiéndolo desde ambos lados, desde la empresa y desde la universidad, de que debería de haber una simbiosis mucho mayor entre ambos estamentos, universidades y empresa, para que durante el tiempo que los estudiantes están cursando esos 4 o 5 años de grado o doble grado universitario, estuvieran haciendo algún tipo de prácticas en empresas, ¿no? Les ayudaría un montón ir, digamos, compensando la parte teórica con la parte práctica. Y el día que salieran al mundo del trabajo estarían mucho mejor preparados. Luego tenemos el otro ejemplo, tú dices que hay una gran brecha, hemos hablado de los más cualificados, pero también hay un montón de puestos de trabajo mucho menos cualificados, inferiores, que ya hace ya muchos años, a lo mejor más de 20, una gran parte de españoles no quieren hacer, probablemente porque son trabajos muy duros, como es el mundo de la hostelería, que tiene unos salarios muy raros, etcétera. Todo lo que guarda relación con el ocio, pues claro, hay que estar trabajando mientras los demás disfrutan, ¿no? Y eso, en una muy buena parte, están siendo cubiertos por personal, digamos, extranjero, legal, que viene a España, pero que hace esos trabajos que ya no queremos hacer los españoles. Está claro. Oye, este va a ser, Julián, un año en el que se hable mucho
fondos europeos, se sigue hablando de fondos europeos. Anoche leí en algún digital un dato que es como mínimo preocupante. ¿Cuál es el de que España ha perdido el liderato en la carrera por el reclamo pertinente desde el punto de vista legal y procedimental y, por tanto, por ser recipiendaria de esos fondos europeos? Nos ha adelantado ya Italia, básicamente, y Portugal. En términos porcentuales tenemos más dinero asignado porque esto tiene que ver con el PIB de cada estado y creo que con la población también, pero es que nos hemos tirado prácticamente un año sin reclamar el cuarto pago. Y te brindo otra, si soy capaz de volver a encontrarla, porque la he dejado por aquí. Aquí está nuestro buen amigo Santiago Sánchez, que viene también por aquí prácticamente todas las semanas, economista, asesor del Grupo Popular, y que cuenta en Twitter, a mí se me había pasado por alto el dato, que el Gobierno de España no ha defendido la inclusión de España en el Fondo de Cohesión 24-27, en el último Consejo Europeo, y el dato concreto, que era lo que yo no recordaba, ha caído nuestra renta per cápita al 85% de la media de la Unión Europea. Esto, que es una cosa que debería reconocer el Gobierno y no pasa absolutamente nada, no lo ha hecho, y eso nos va a costar, según los cálculos de Santiago Sánchez y según lo que estoy viendo a la vez que está ya publicado, no menos de 6.600 millones de euros. No sé, parece que seguimos teniendo un equipo económico que está por debajo de la responsabilidad que le ha sido encomendada. Bueno, verás, efectivamente lo que está ocurriendo con los fondos europeos, los fondos Next Generation y otros, no son Next Generation, pero esos son los más importantes, sí. Yo me atrevo a decir que vergonzoso, ¿no? ¿Por qué? Porque España, junto con Italia, en valor absoluto, fue el país de la Unión Europea que más fondos Next Generation, a los que más fondos Next Generation se le adjudicaron, ¿no? Y sin embargo, el dato, me parece que se decía ayer, era que únicamente han trascendido, se han destinado a la economía real el 25% de los fondos recibidos, que los fondos recibidos son en torno a un 30-35% de los fondos total concedidos y, como tú muy bien dices, la cuarta disposición de fondos pues no ha sido ni tan siquiera reclamada por España para recibir. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no está siendo capaz el Gobierno, yo me atrevo a decir que el Gobierno, no España, no está siendo capaz de movilizar los fondos Next Generation. Y no lo está haciendo por dos razones. La primera de ellas, porque ha querido ganarlos él solo. Es decir, no. Es una forma de clientelismo, ¿no? Y bueno, si yo soy el que dispone estos fondos y decide a quién se los concedo, pues realmente a quien se lo deben es al Estado, al Gobierno, ¿no? No al Estado, al Gobierno. Entonces se ha negado a gestionarlos y más que gestionarlos, incluso a cederlos, la gestión directa, a las comunidades autónomas para que éstas tuvieran una gran capacidad, o toda la capacidad de decisión sobre a qué proyectos los adjudicaban, quién eran los destinatarios, etc. ¿No? Repito, sobre todo por clientelismo y también por, de alguna manera, perjudicar a ciertas comunidades autónomas. Por ejemplo, en el caso de la de Madrid, es la comunidad que más empleo ha creado, antes de empleo, aquella cuyo Producto Interior Bruto más ha crecido en el año 2023, además de haber superado ya a Cataluña, la que más inversiones atrae. Claro, pues al final, si el Gobierno le cede directamente la gestión para la adjudicación de estos fondos a una comunidad como sería la de Madrid, pero a otras tantas, hay que recordar que el Partido Popular en este momento gobierna 14 comunidades autónomas, ¿no? O de forma, digamos, única o de forma compartida con algún otro partido que le apoya, ¿no? Entonces, claro, esto hubiera significado que ese clientelismo que persigue el Gobierno hubiera pasado a las comunidades autónomas, en definitiva, en una inmensa mayoría al Partido Popular. Esto no se lo puede permitir. Pero el Gobierno no ha querido darse cuenta de algo que es una realidad, es que era tan ingente la cantidad de fondos que había que gestionar que no tenía capacidad para hacerlo. Por tanto, los fondos, los PERTE, los proyectos, se han quedado ahí almacenados y no llega a la economía real. Claro, si ahora hablamos del proyecto ese de una megafactoría de baterías o aquella de los chips, que os recuerdo que iban a venir
o la del coche eléctrico, no sé qué. Todo eso ha desaparecido del mapa. Ya nadie habla, hasta el punto de que las empresas que tenían estos proyectos no los han abandonado, sino que han decidido acometerlos con sus propios recursos sin pensar en lo que podían recibir de fondos Next Generation. ¿Qué supone esto? Que esos proyectos terminarán poniéndose en marcha, pero terminarán haciéndolo más tarde. Y estos fondos Next Generation estaban pensados para una recuperación después de una pandemia tan dura que pegó un golpe del 11% de caída del PIB en España, precisamente para fondos de recuperación. Esa recuperación no se ha producido. Pero luego hay otra lectura que yo también quiero hacer. Se decía que los fondos Next Generation iban a aportar aproximadamente un crecimiento anual del PIB en España del entorno del 2%, ¿no? Bueno, veremos cómo España cerrará rozando ese crecimiento del 2% en 2023. Luego, por tanto, tenemos que decir con esta lógica que si esto es así, realmente el crecimiento de la economía española hubiera sido cero de no haber sido por los fondos Next Generation, los pocos, el 25% de fondos Next Generation que han trascendido a la economía real, ¿no? Luego, entonces, hay que criticar al gobierno y hay que decirle, mire, si usted hubiera hecho una buena gestión de estos fondos Next Generation, en lugar de haber tenido un crecimiento del PIB del 2 o 2,5%, hubiera usted tenido un crecimiento del PIB del 4 o 4,5%, el doble prácticamente, lo cual hubiera supuesto una mayor creación de empleo, un mayor crecimiento de la actividad económica, una mayor capacidad adquisitiva de los españoles y todo en línea. Pero no lo ha hecho. Y ahora, cuando quiera llegar a hacerlo en 2024, se va a encontrar con una situación que es, digamos, muy negativa. Fíjate, pensemos en un coche, ¿no? No hablo en un coche, es de un Ferrari que alcanza los 100 kilómetros en 8 segundos, ¿no? Pero la economía funciona así. Si la economía está a un rendimiento del 80%, un nivel de actividad del 80%, con un pequeño impulso puede crecer del 80 al 90, del 90 al 100, incluso superior. Pero si ese nivel de actividad, en lugar de estar en el 80, está en el 60%, es mucho más difícil saltar del 60 al 80 porque requiere mucho más tiempo y requiere mucho más esfuerzo económico. Esto claro, hablando del 80 o el 60. Imagínate si rebajamos el nivel de crecimiento de la actividad económica al 40%. Pues saltar del 40 al 60% es muy difícil y requiere mucho tiempo. Hay que decir que el gobierno lo ha hecho muy mal. ¿Por qué? Ha dedicado la mayor parte de su tiempo a la propaganda, a hacer publicidad. Y lo que hay que hacer es ser eficaz, ponerlo en el mercado y que estos PERTEs, estos proyectos, se hubieran puesto en marcha y la economía se hubiera dinamizado. No lo ha conseguido. Y hay que criticarle por ello. ¿Es culpa del equipo económico del gobierno? Sin ninguna duda. Es culpa de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Pero es culpa también del gobierno en su conjunto. Bueno, pues despedimos a Julián Salcedo, justo, os habréis dado cuenta, y si no os lo digo yo, le ha aguantado el ordenador justo hasta la última respuesta, porque aquí, bueno, pues gracias a la profesionalidad de Omar, del bueno de Carlos Pecker, que está ahí terminando de colocar también todos los ajustes y todos los cableados, pues somos así de buenos. El ordenador o el teléfono móvil en su caso, pues aguantan hasta que terminamos las entrevistas y luego ya pues se toman un descanso. Así que gracias como siempre a Julián Salcedo, doctor en Derecho, doctor en Economía y uno de nuestros más ilustres economistas de los que tenemos en este país. Despedimos a Julián y saludamos pues a una de las mejores analistas económicas de España en The Objective, doña Carmen Obregón. ¡Feliz año! Feliz 2024, ¿qué tal estáis? Pues estupendamente, bien, bueno, no tan bien como tú, que aunque estás ahí, te veo, abrígate bien, porque hace un frío de 3 pares de narices, aunque estás por el sur estos días todavía, sí, de semidescanso. Para que vean nuestros espectadores, os regalamos además a los mejores analistas y siempre en los mejores enclaves. Tienes un maravilloso fondo, ¿de dónde? Dímelo tú. Precioso. Bueno, pues estoy en Málaga, esto que veis detrás mío es la Alcazaba de Málaga, y una parte del anfiteatro que se rescató hace pocos años, que se estaba restaurando. Además, aquí está el centro de interpretación
Está un poco nublado, pero vamos, hace una temperatura buenísima. O sea, ayer sí? 24, 25 grados, hoy pues estaremos en 18, 19. Oye, pues maravilloso. en Hay que Madrid, aprovechar porque llega el En Madrid, camarada, que no hace tantos días que estabas en Madrid, tenemos un frío que pela. En las horas centrales Sí. del día no, pero por las noches sí, tela. baja mucho la temperatura. Tenemos un invierno digno de tal nombre, hombre, que hacía muchos años que nos quejábamos de que no hacía frío en invierno, sobre todo los que somos castellanos, medio gallegos y muy del norte, que estamos más acostumbrados al frío que al calor. Oye, Carmen, muy rápidamente, porque no quiero que estés ahí de todas formas mucho tiempo a la intemperie. Datos del No, paro. tranquilo. Datos del paro. Está Yolanda Díaz, bueno, que se sube por las paredes, pero de gusto. Ya antes hemos contado la verdad del cuento con Salcedo. ¿Hasta cuándo van a seguir estos manguanes manipulando las cifras? Sí, bueno, habrá 27.000 menos, pero por ejemplo tampoco cuentan que ha sido el peor diciembre en la serie histórica, creo, pero cito de memoria y corrígeme que a lo mejor me equivoco, pues desde el 2012 o por ahí. Bueno, en los últimos años el peor diciembre, que es un mes tradicionalmente no bueno, muy bueno para el empleo, y este mes pues 27.000 nuevos empleos parece un dato exiguo, aparte del cachondeo de los fijos discontinuos, que es el de todos los meses, claro. Y que llevamos más de un año sin saber lo que pasa con los fijos discontinuos. Es el gran secreto del gobierno de Pedro Sánchez. Pues ha sido un muy mal dato, ¿no? Porque 27.000 y pico parados menos en España en un mes de diciembre, que suele ser un mes donde se comporta bien el empleo, porque se contrata mucha gente para las campañas de Navidad, para las campañas de Reyes, que haya descendido tampoco el paro, francamente es un dato malo. Si tú has acertado, efectivamente, quitando 2020, que claro, sube de repente mucho el empleo porque había caído muchísimo, exceptuando ese año, que es una rara avis, pues desde 2012 no teníamos un dato tan malo en el mes de diciembre. Y luego lo que pasa, que es lo que tú bien has remarcado, que es que realmente no sabemos los fijos discontinuos qué son, si están trabajando o no están trabajando. Luego los empleos que se están creando no son empleos de calidad, muchos de ellos son a tiempo parcial. La calidad en el empleo, que era el gran esfuerzo que el gobierno hacía para recibir los fondos europeos, en eso no podemos presumir. Y además, Eurico, no sé si lo sabes, pero seguimos siendo los últimos de la cola en la Unión Europea, hablando de empleo. Sí, señor, y Te seguimos... lo digo con un poco de... Sí, no, guasa. de guasa, no, vamos. De guasa, de tristeza. Y de tristeza, si nos reímos por no llorar, lo digo todos los días, pero los últimos en eso y los últimos, que también lo he comentado con Salcedo, veía ayer, a última hora, en el tema de los fondos europeos. Resulta que empezamos a presumir en 2021 de ser líderes, de estar ahí capitaneando la percepción de fondos europeos, Next Generation, y como llevamos prácticamente un año sin pedirlos, pues ya en estos últimos compases, no meses, prácticamente en las últimas semanas del año, nos han adelantado básicamente Italia y Portugal, que han recibido ya la cuarta ayuda, y me parece, creo que ha sido Portugal, ya no sé si ha sido Portugal e Italia, creo que ha sido Portugal directamente ya la quinta, o la han recibido o están a 0, de recibirla, y en España acabamos de pedir la cuarta. O sea, al final concluía con Julián Salcedo, digo, no solo es un problema, que también es una idea que yo repito con cierta profusión, de sectarismo, que lo tienen, es un problema de ineptitud en la gestión. Sí, yo siempre he dicho que los fondos europeos no hay que entrar a valorarlos ideológicamente. Lo que pasa es que han estado mal gestionados y mal planificados como si fuera una dictadura, ¿no? Para sacar rentabilidad, y todo aquello que se ofrece, lo ofrece el Padre Estado, cuando realmente es un dinero que le corresponde a todos los ciudadanos, y que desgraciadamente, Eurico, es un dinero que nos corresponde en esa cantidad tan grande porque somos de los países con un PIB, con un desarrollo peor, no es por otra cosa. Y claro, nuestra economía ha caído más porque tan dependiente del turismo, que de eso luego, si quieres, podemos hablar. Vamos a depender mucho más del turismo en 2024. Va a ser nuestro gran flujo del PIB, y eso es algo a valorar, que no nos pase nada y que no perdamos nada por ahí. Entonces, como te decía, respecto a los fondos europeos, mal planificados, mal gestionados, llegamos a 2023, a las puertas de 2024, ya estamos en 2024, y la gestión ha sido del 25%. Yo creo que es la cifra más baja de todos los años de gestión de los fondos. Y un dato más que hoy lo ha explicado nuestro querido Santiago Sánchez,
Y es que no solamente el dato de gestión ha sido del 25%, es que a las empresas solo les ha llegado el 13,20%. Correcto. O sea, a las empresas, que es lo que quienes más necesitan, correcto, ¿no? Pues resulta que solo les ha llegado. Pero fíjate, un dato que igual tú lo has tratado uno de estos días, pero como yo llevo 2 días de vacaciones, estoy un poquillo más perdida. Pero hoy he visto una noticia que dice cómo el padre de Nadia Calviño ha recibido 13,5 millones de euros a través de los fondos ICO, porque su padre tiene hoteles en Cádiz, y creo que algo más que hoteles, televisiones y varios negocios. A lo mejor es legal, pero ¿no es un poco raro que la gente diga que no recibe dinero del ICO y que el padre de Nadia Calviño haya recibido 13,5 millones de euros? Vamos a aclararle, sí, muy fuerte. raro, muy raro. Lo de esta señora, de verdad, habría que estudiarlo. El marido, el hijo, que ya vimos, y el padre. ¿Quién es el padre? Pues para quien sea muy joven o poco cafetero, le vamos a recordar quién era don José María Calviño. Un tipo que fue probablemente, nunca se puede decir el peor, pero el más sectario director general de la Radio Televisión Española de mediados de los 80 y que guardó para la hemeroteca, dejó para el mármol perlas como aquella de: mientras yo sea director general de esta casa Radio Televisión Española, Fraga no será nunca presidente del gobierno, lo cual demuestra que era un tío muy equilibrado, muy demócrata, etcétera, etcétera. Veremos a ver, porque todo esto hay que probarlo, pero si eso, legal, ya se habrán preocupado ellos, ya se habrán buscado la vida para que sea legal, pero que es una marranería y una guarrada ética. Si yo mañana soy ministro, lo último que se me iba a ocurrir es enchufarle 10 millones de euros a una empresa de mi hijo, a una empresa de mi hijo, por muy legal que sea. Pero ¿qué me estás contando, hombre? ¿Pero en qué país vivimos? ¿Pero cómo bueno, puede ser? y si es cierto el spin-off de esa historia, y es que en ese hotel se hacen descuentos a los sindicalistas de un 80%, lo cual me he quedado, o sea, es que acarajotada, como diría Alfonso Guerra. Sí. Si eso es cierto, o sea, estamos dando dinero porque el ICO no cae del cielo, el ICO es un dinero que viene. Claro, entonces resulta que todos ponemos dinero para que luego haya sindicalistas que vayan al hotel y se les pague el 80% del... Bueno, esto de verdad, sinceramente, a mí me parece un escandalazo, un escándalo. Es una sinvergonzonería. Carmen, hoy me quedo sin tiempo, pero la semana que viene te emplazo a que hablemos del turismo, porque tengo ganas de hablar contigo largo y tendido y de dedicarle unos minutos que son los que merece al asunto. Es una maldita sinvergonzonería y vamos a seguir ese asunto, porque el ICO es dinero público. A mí hace ya muchos años que buenos amigos, Garcés, José Luis Balbás, muchísima gente me enseñaron alguna cuestión que a alguno le puede parecer una obviedad, pero que no lo es en absoluto. Mira, tú puedes dirigir una empresa privada, te debes a tus accionistas. Si es una empresa familiar, te debes a la familia o a las dos familias que pongan el dinero. Darás explicaciones, si por falta de profesionalidad o porque has sido un delincuente y te lo has llevado, ¿no? Pero el dinero privado es dinero privado. Pero lo que es sagrado es el dinero público. Y este ICO, que era el que enchufaba ayudas, que a algunos empresarios le vinieron muy bien en la pandemia, para que no quebraran y tuvieran que cerrar su negocio, etcétera, etcétera, pero luego está ejecutando inmisericordiamente la devolución de esos créditos con los plazos acordados y firmados a agentes y a empresas que no se han recuperado todavía, y luego despilfarra el dinero, presuntamente, vamos a ver si esto es verdad, en enchufarle 13 millones y pico de pavos al papá de Nadia Calviño, exdirector general de Radio Televisión Española y uno de los tíos más sectarios que ha pasado por esa casa. ¿Perdón? Claro. He levantado un poco la voz, pero he sido absolutamente exquisito en las formas, porque aquí hay en este país, y como ahora hablo en genérico, ya no voy a poner nombres concretos, dejad los que estéis con el play rec, como decíamos antes, lo podéis soltar tranquilamente. Aquí hay mucho sinvergüenza al que le encanta enviar a la gente a los juzgados, y a lo mejor es al revés, a lo mejor hay que tener que enviarles a los juzgados a muchos de ellos. Carmen Obregón, te deseo de verdad que sigas pasando unos felices días. Repón pilas, porque cuando vuelvas a Madrid te vas a enterar, porque este año vienen dando y hay que estar en la pelea. Un abrazo, amiga. Venga, un abrazo, un beso para todos. Feliz año. Un beso muy grande. Gracias también a todos. Hasta aquí Generación Euro. Mañana más y mejor.